tal? Buenas tardes, les saluda Lola Hernández desde la Ciudad de México y el día de hoy aquí en Clínica Luli con la licenciada en fisioterapia Matena Valverde. Feliz de conversar con ella sobre la integración sensorial en los niños y sobre los desórdenes de procesamiento sensorial en los adultos, este tema que tanto nos inquieta y que es tan importante que conozcamos de qué se trata, cómo se evalúa un chico, un niño, un adulto, etcétera, etcétera. Matena, mil gracias por recibirnos en tu espacio. Al contrario, gracias a ti. Matena, para comenzar, dinos brevemente qué es esto de la integración sensorial, ¿por qué afecta tanto el funcionamiento de los chicos? Bueno, si empezamos por la definición de integración sensorial, todos tenemos 5 sentidos más 2 extras, que es el propioceptivo y el vestibular. Entonces, en realidad, vivimos con 7 sentidos. Y estos 7 sentidos son los encargados de recibir todos los estímulos que hay en el medio ambiente, pero el punto más importante es tener la capacidad de regularlo, de adaptarnos y de dar una respuesta como debe de ser. Cuando de esta cadena, de este ciclo, se rompe alguno de estos pasos, es cuando vienen las dificultades en cuanto a la capacidad de regulación sensorial a través o de adaptación al medio ambiente. Entonces, la integración sensorial es la capacidad del ser humano para poder recibir los estímulos, regularlos y adaptarse a la sociedad o al medio ambiente como debe de ser. Matena, ¿y esto una persona puede nacer con esta dificultad? Con este problema de integración sensorial? Mira, sí hay una predisposición hereditaria. De hecho, te puedo poner el ejemplo del papá de uno de mis pacientes, que es una persona muy reconocida en el medio de la música y es una persona que tiene la característica de ser obsesivo compulsivo y algunos criterios de fobias. Cuando hay una persona que no fue tratada debidamente con una terapia o una regulación sensorial, de adultos se crean las fobias o se crean estas situaciones obsesivos compulsivas. Y el niño que estuvo un tiempo en terapia con nosotros tiene exactamente los mismos criterios. Entonces, sí puede ser una situación que se detona desde muy pequeñito por haber predisposición hereditaria, sumada quizá a otros factores contextuales o algún antecedente neurológico o neurobiológico que pueda existir como base del problema. Ahora, ¿se puede desarrollar, por ejemplo, un desorden del procesamiento sensorial en los adultos a partir de una enfermedad o de un accidente o no? Eso no es posible. Más que un desorden, puede haber una consecuencia, por ejemplo, de algún accidente, de algún traumatismo cráneoencefálico o inclusive circunstancias como el temblor. Muchas gentes empiezan a crear fobias o miedos que puede ser esta dificultad de adaptación sensorial a ciertas circunstancias. Pero para llamarlo como un desorden de procesamiento sensorial, tiene que ser algo que ya se tuvo que haber presentado desde la infancia para definirlo como tal. Ya otras circunstancias pueden ser contextuales, pero con criterios más pequeñitos de diagnóstico. Mira, Matena, y les voy a leer, Matena me acaba de regalar aquí unas fotocopias que se las voy a presumir, pero ustedes las pueden conseguir. Esto es un pequeño manual de integración sensorial y yo les estoy poniendo aquí arriba la liga en donde lo pueden buscar, fíjense nada más. Es un manual súper pequeñito para los padres, ¿correcto? Así es. Para que los padres comprendan de una manera muy clara qué es la integración sensorial. Pero aquí decía algo, les voy a leer una partecita del manual que dice: ¿por qué Lisa es tan quisquillosa para todo? Solo quiere usar cierto tipo de vestimenta y come muy pocos alimentos. ¿Por qué actúa como si las cosas más pequeñas le produjeran tanto dolor? Y son algunos de los ejemplos que quizá podemos encontrar. Les voy a leer uno más. ¿Por qué Ricardo es tan torpe cuando todos dicen que es un niño muy brillante? Generalmente solo observa a los niños, a los demás niños jugar, pero sé que en realidad él desearía poder jugar con ellos también. ¿Será que le está pasando, que le va a pasar esto a la medida que crezca? Dinos, Matena, ¿qué te encuentras tú cuando te traen al consultorio a los niños para una evaluación? ¿Qué es lo que tú buscas encontrar en estos chicos? ¿Qué es lo que evalúan?
Bueno, de entrada, sí te quería comentar, Lola, que platicábamos hace un momento de que es impactante la manera en que ha aumentado la prevalencia en chicos que están diagnosticados con espectro autista y chicos con dificultades sensoriales. Pero a mí me llaman porque me dicen, no soporta las etiquetas, le molesta mucho la luz, en cualquier lugar donde vamos el ruido es algo que no tolera, se tapa los oídos o tiene que oler todo antes de comérselo, o sea, cualquier cosita que sea alimento lo lleva a la nariz y luego se lo come, o lo subo al coche y en una cuadra vomita porque ya se mareó. Este tipo de cosas que le está costando mucho trabajo al niño regularlas y además adaptarse a una situación familiar normal, ¿no? Entonces, de entrada, yo lo que hago es hacer una entrevista inicial con los papás, una historia clínica completa, en donde exploro todo, del día al día al niño, con la alimentación, con la vestimenta, con el baño, horas de sueño, etcétera, etcétera. Y después le doy a los papás unos cuestionarios que se llaman SPM, se llaman Sensory Processing Measure. Estos cuestionarios vienen preguntas en todas las áreas sensoriales. Visual, táctil, olfativa, auditiva, viene la parte que se llama Body Awareness, que es conciencia corporal, praxia, entre otras. Y entonces son una serie de preguntas que se califican en nunca, siempre, ocasionalmente o todo el tiempo. Entonces, lo que tienen que contestar ellos es con una marquita, las diferentes respuestas al ambiente, y con eso yo hago una gráfica. La gráfica tiene 3 niveles, el nivel en donde hay disfunción definitiva, en donde hay algunos problemas o donde se desarrolla como un niño típico a nivel sensorial. Siempre le doy un cuestionario a papá y otro a mamá y otro a las 2 maestras de la escuela, que este es para niños de preescolar y primaria. Y entonces ya teniendo ese cuestionario, yo ya decido si aplico la prueba ahorita estrella, que es el Sensory Integration Praxis Test, que es una prueba en donde vamos más profundo sobre todas las respuestas sensoriales que puede tener el niño al medio ambiente. Es una prueba que dura aproximadamente 2 sesiones de 1:30 a 2 horas, dependiendo de la cooperación del niño. Se mete la información en un software a nivel de la computadora y nos da también gráficas donde nos marca cuáles son las dificultades mayores. Uh-huh. Para aplicar esta prueba tienes que estar certificada en integración sensorial. Muy importante. Y muy para importante. certificarte tienes que ser terapeuta física, ocupacional o del lenguaje. De hecho, realmente está permitido que las terapeutas físicas y las ocupacionales podemos terminar los 4 módulos. Las de lenguaje les dejan tomar los 2 primeros, pero no las de evaluación y las de planes de tratamiento. Uh-huh. Matela, una vez que te traen aquí a los chicos y aplicas estas pruebas de las que nos estás hablando, observas al chico, ¿qué tipo de observación, qué buscas en ellos cuando estás observando a los niños? ¿Durante la evaluación o ya en terapia? Bueno, durante la evaluación primero. Que durante la evaluación, desde que entra, yo le explico al niño, mira, este es un espacio donde yo voy a platicar primero con tu mamá y luego tú y yo vamos a jugar. Puedes tomar lo que tú quieras del material siempre y cuando lo pongas otra vez en su lugar. Entonces me doy cuenta si está todo el tiempo pegado a la mamá, si se acerca al material como puede ser la espuma de rasurar, como puede ser la arena, las semillas, o se aleja de ahí, si busca la hamaca, que es una forma de estimulación vestibular, o más bien se va por juguetes como pueden ser coches, y si los forma todos en una hilera, o si decide aventarlos, o sea, ese tipo de conductas que se dan de acuerdo al material que hay en el medio ambiente, a mí me dan mucha información de cómo está respondiendo el niño desde el punto de vista sensorial. Hay niños que igual la mamá le dice, toma mi celular y ponte a jugar, y no se mueve de donde está, y hay niños en donde les gusta más explorar, a pesar de que tuvieran la oportunidad de tener o un iPad o un celular a la mano, ¿no? ¿Y qué pasa si el niño no es verbal, por ejemplo? De todos modos, permites simplemente la exploración del material que tienes. Exacto, sí, si no es verbal, yo le pongo el material y veo cómo responde al material. Entonces, una de las pruebas que se hizo cuando tomamos el módulo de desorden de procesamiento sensorial en adultos, que teníamos adultos de 20 años para arriba con diferentes niveles de autismo, era ponerles un tumbling, elementos colgantes, áreas donde había cuestiones sensoriales como lo eran fibras, como eran vibradores, como eran arena, semillas, pero entonces el adulto iba buscando
cuál era el tipo de estímulo que más le ayudaba a autorregularse o le gustaba de alguna forma. Entonces, en base a eso podemos ir armando un plan de tratamiento. A mí me tocó un chico que tuvimos la mala suerte que donde era la zona del curso, ese día había un evento del pueblo y entonces había cohetes. Y lo peor era para él los cohetes. Entonces, de que entró con los oídos tapados, balanceándose, muy ansioso. Entonces empezó a dar vueltas en el espacio cuando la mamá me dijo algo de comer. Entonces le saqué una bolsa de papas y cada vez que pasaba al lado de mí, se comía una papa, pero me hacía contacto visual. Y la instructora me dijo, eso ya es ganancia. Entonces empezamos por establecer una comunicación con él a través del contacto visual, no verbal, y el alimento fue lo que nos ayudó en un principio. Ya después fuimos metiendo otros elementos de terapia para ir haciendo el approach de una manera mucho más noble para que él no se sintiera agredido, ¿no? Porque ya venía un poquito alterado. Claro. Sí. Matena, una vez que ustedes evalúan a los chicos y tienen el resultado, ¿qué es lo que esos resultados pueden arrojar? ¿Qué información te dan del niño? Ok, el SIP, que es la prueba que te digo que es la prueba estrella ahorita, aunque sí les comento que estamos haciendo adaptaciones y se va a validar y estandarizar una readaptación de la prueba, me marca gráficas en donde del 0 al más 2 son oportunidades, áreas, fortalezas de ese paciente, y del 0 al menos 2 son las áreas más difíciles. Una de las pruebas es subirlo en una tabla, darle vueltas hacia un lado 10 y 10 vueltas hacia el otro lado contándolas por segundo, y al final de las vueltas tiene que fijar su mirada en una pared y tenemos que contar la adaptación del nistagmus por rotación. Entre más rápido se haga la adaptación quiere decir que el niño tiene mejor adaptación vestibular. Me ha tocado niños que se me caen en la segunda vuelta. Es una tablita que está en el piso, tampoco es que es muy alto, ¿no? Pero ese tipo de cosas me dicen que tengo que empezar a trabajar con ese niño en algunos estímulos que sean vestibulares de manera gradual para que él al final pueda tener una buena respuesta al estímulo vestibular. En casa, un chico que tiene, por ejemplo, dificultad en la parte vestibular, ¿qué podría exhibir? Mira, los dos enfoques por los que se empieza a trabajar con los chicos a nivel sensorial es el propioceptivo y el táctil. O sea, yo no puedo empezar a darle terapia a un niño que no acepta alimento directamente a la boca. O sea, no puedo llegar de lleno y darle un masaje adentro de la boca y meterle alimento, porque entonces estoy agrediéndolo y su respuesta va a ser de rechazo. Entonces empiezo con cosas táctiles, con presión, masaje de presión, a veces el cepillado también tiene que ser gradual, a veces ponerles algo de peso, como una cobija de peso, una manta de peso, un chaleco, o simplemente costalitos de semillas en las piernas. Esto le da información táctil y propioceptiva para que él se vaya autorregulando. Entonces, botarlo en la pelota, por ejemplo, hay muchos chicos que les gusta brincar mucho en el tumbling o brincar mucho sentados en la pelota, y esta información de choque en las articulaciones les da mucho más noción corporal, mucho más autorregulación, y después puedo ir introduciendo otros estímulos sensoriales que vayan directo al área donde está fallando más. Entonces, primero empezaría por lo propioceptivo y lo táctil para después ir a lo vestíbulo. Ajá. Y en casa, por ejemplo, ¿qué observaría una mamá en su hijo de decir, bueno, esto es una alarma, esta es una alerta roja, algo está pasando en el sistema vestibular o en el propioceptivo? Porque hay otros sentidos que son como muy evidentes, ¿no? El taparse los oídos, el rechazar la alimentación o las texturas, el rechazar las etiquetas o la ropa. Eso es como un poco más evidente para los papás, pero hay cosas que no son evidentes, que son simplemente comportamientos. Sí, de hecho, por ejemplo, un chico que no tiene bien establecida la parte de regulación propioceptiva tiende a ser un niño torpe. No tiene conciencia de su cuerpo, entonces choca con las cosas, no mide su espacio, se golpea, no tiene como esta capacidad de ubicar su cuerpo en un determinado espacio. Tira muy fácil la leche, el jugo, el agua. Y uno piensa que a lo mejor lo está haciendo por conducta, por mala conducta. Claro, o por no poner atención. Exacto, y en realidad se va mucho hacia la parte sensorial. Eso sería una de la parte propioceptiva, pero la parte vestibular es un niño que a lo mejor, como te comentaba hace un ratito, se sube al coche y en la primera curva ya vomitó.
o hace un berrinche porque verdaderamente empieza a sentirse mareado cuando lo quieren subir a un columpio, a una hamaca, a una resbaladilla y no quiere. Y entonces las mamás inmediatamente traducen eso como un niño mal portado, como está haciendo un mega berrinche. O miedoso. O miedoso, ¿no? Y entonces el Claro. papá, el típico, ¿no? ¿Cómo que no? Mi hijo que se no? tiene que subir. Y en realidad no va por ahí. En realidad hay un problema de fondo importante de su adaptación a nivel vestibular. Claro. Y otra cosa que estaba leyendo aquí, Matena, muy, muy interesante, que al principio dice, puesto que está leyendo este artículo, seguramente usted ya se haya topado con el término integración sensorial. Ah, no, es esta parte. La integración sensorial nos permite prestar atención, aprender, planificar y estar organizados. Exactamente. Wow. Si tú no tienes esta capacidad de recepción de los estímulos a través de los sentidos, los recibes, los regulas, los procesas y te adaptas, entonces nunca vas a poder estar sentado en un pupitre en la escuela para tener un proceso de aprendizaje. Eso es un hecho. Claro. Y tenemos a estos chicos mandándolos a que se sienten, que se queden quietos, no solamente en la escuela, pero también Hasta en la casa. Así es. En casa lo ideal es, una vez que se hace un diagnóstico como tal, se hace un plan sensorial que se le llama dieta sensorial. Y entonces con los papás te pones de acuerdo para irles dando una pauta de irle introduciendo ese estímulo de manera gradual y amigable para que el niño de alguna forma vaya adaptándose y vaya dando una mejor respuesta. Matena, hay muchas madres de familia o padres o educadores que quizá vayan a ver este video fantástico con esta información. Pero ¿qué pasa cuando no tienen a la mano a una especialista? Ya sea por recursos o porque no hay en la zona. Y entonces, ¿qué se les puede recomendar a estos padres, además de educarse y leer? Claro. Y leer y escuchar entrevistas y demás. Pero ¿qué más se les puede recomendar a estos padres? Mira, hay una forma muy fácil de entrar a las diferentes páginas reconocidas en donde vienen muchas pautas muy básicas que los papás pueden trabajar independientemente de que su diagnóstico no esté bien establecido. Entonces esa sería como una primera forma de irlo tratando de hacer. ¿Y qué páginas serían esas? Bueno, la página de AMIS, de la Asociación Mexicana de Integración Sensorial, y la de pediatricnetwork.org. Tomen nota, Asociación Mexicana de Integración Sensorial, no AMIS. Importa en dónde vivan, AMIS, de todos modos pueden entrar a esa página. Exacto. Y la otra página que yo les estoy colocando aquí arriba es esta. Pediatric Therapy. Algo así. Por aquí está. No traigo los lentes, así que no alcanzo a leer. Sí, en esta Pediatric Therapy Network. Exacto, pero el tema es educarse y buscar algunas pautas que puedan servir. Entonces, repítenos otra vez algunos signos de alerta que se observen en casa o en la escuela para que uno diga, es necesario una evaluación en la parte sensorial. Mira, desde muy bebés, cuando un bebé tiene ciclos de sueño muy irregulares o ciclos de alimentación muy irregulares, o es un bebé demasiado irritable que no se calma al estar en brazos de la mamá, o todo lo contrario, es un bebé que duerme demasiadas horas, esos extremos en cuanto a los ciclos normales de alimentación, de sueño, o por ejemplo no le gusta el baño, ¿no? La mamá lo empieza a bañar, lo empieza a tocar y el niño lo rechaza, o el papá lo quiere acariciar y se empieza a aventar para atrás, ya empiezan a ser signos de alarma importantes a observar. Pero ya en preescolar es el niño que a lo mejor a todos les ponen pintura digital en la mesa y él no la quiere tocar, ¿no? La maestra les pone masa para jugar y no quiere tocarla. Salen al recreo y a lo mejor lo sientan en el pasto y el niño no se quiere sentar en el pasto. Y empieza a ponerse de malas, y empieza a ponerse irritable, y empieza a ponerse enojado. Un berrinche. Exacto, cae en berrinche. Yo diría que la parte táctil, la parte de adaptación al salón, la parte de la torpeza motora, la parte del rechazo de la alimentación, empiezan a ser como signos muy evidentes en un grupo escolar, en donde tienes la forma de comparar con otros niños, como para ya referir o empezar a hacer algo de diagnóstico. ¿Un trastorno de integración sensorial, Matena, podría afectar el proceso, por ejemplo, de control de esfínteres en un chico? Definitivamente. ¿Por qué? Porque la sensación, por ejemplo, de orinar o defecar
tiene que ver también con las áreas sensoriales. Obvio, cuando hay un chico que tiene dificultades para controlar orina de noche o de día, lo primero que se tiene que descartar es lo fisiológico. Entonces, el pediatra tiene que hacer los estudios necesarios para saber si la vejiga es muy pequeña, si hay problemas en ureteros o en riñones. Una vez descartando esta parte fisiológica, entonces ya se puede entrar en un proceso de diagnóstico sensorial. Porque estos chicos muchas veces tienen dificultades para sentir si están mojados o no, para sentir si pueden ir al baño en ese momento o no. Entonces les cuesta más trabajo a nivel táctil y a nivel propioceptivo la organización de su vejiga o de su intestino. Ok, y con el control de esfínteres también es lo mismo. Así es. ¿Que ellos tengan miedo de ir al baño o qué es lo que puede ocurrir? En algunos casos pasa eso, pero ahí sí es importante que los papás estén como bien preparados para empezar el proceso de control de esfínteres. Hay un artículo que escribió Ana Serrana de Proyecto Day, en donde nos comenta que hay 3 factores importantísimos para iniciar con control de esfínteres. Que el primero es conocimiento, que es tener toda la parte teórica, bueno, la edad obviamente de 2 años en adelante. El segundo es tener el control neuromuscular, que viene de la mano con la parte sensorial. Y el tercero es que en el contexto no esté pasando nada que afecte emocionalmente al niño para no empezar con esa parte del control de esfínteres. Entonces, una vez teniendo estas 3 áreas, puedes empezar a trabajar con establecer el control de esfínteres, llevándolo cada hora, por ejemplo. Y si no lo logra, entonces hay que descartar que hubiera un problema a nivel de sensación de la parte de la vejiga o de la parte del control del intestino. Ok, ¿y eso cómo lo podemos saber? ¿Ya es con un especialista? ¿Cómo saber esta parte de que nos hablas de la sensación? Si esto es algo que es repetitivo, o sea, si a pesar de que tú ya tienes estos 3 factores bien en control, o sea, el conocimiento neuromuscular y la parte afectiva, ya empezaste con un proceso y aún así el niño sigue teniendo accidentes, por decirlo así, entonces es importante descartar la parte sensorial. Se hace todo un estudio y al hacer el estudio junto con los cuestionarios podemos ver si parte del problema que está generando el no control de esfínteres viene de la mano con un proceso sensorial o una dificultad sensorial ligada a otros aspectos, ¿no? Perfecto. ¿Alguna recomendación antes de que terminemos? ¿Alguna recomendación? Bueno, por aquí les ibas a enseñar un libro, ¿no? Este libro que creo que... la principal autora de lo que es la terapia de integración sensorial se llama Jean Ertz. Ella fue una persona que desde muchísimos años atrás escribió este libro y es un libro que está muy fácil de leer para los papás y habla de todas estas dificultades sensoriales. Es fácil de conseguir. Muy bien, y les puse también la liga aquí arriba con el nombre del libro para que no digan que no escucharon el nombre. Ajá. Mantena, muchísimas gracias. Por favor, dinos de Clínica Luli. Yo sé que tienen varias ubicaciones aquí en la Ciudad de México. Así es. ¿En dónde están ubicados? Bueno, somos un grupo de 15 terapeutas físicas, ocupacionales y de lenguaje que tenemos la certificación en integración sensorial, el entrenamiento en el método Bobat y el posgrado en psicomotricidad. Entonces tenemos 5 espacios en el Pedregal, dentro del Hospital Español, que es Polanco, en la zona norte por Fuentes de Satélite, aquí en la Roma Norte y ¿me falta una? Interlomas. Muy bien, pues también coloqué la página de internet de Clínica Luli en donde viene todo el contacto que pueden hacer ustedes si viven en la Ciudad de México y si no está la asociación AMI. La Asociación Mexicana de Integración Sensorial, AMIS. Que ahí ellos pueden verificar si en otros estados de la República también hay espacios donde den terapia. Exacto, donde den terapia y además donde se puedan certificar, porque también existe toda la información de certificación. Y si ustedes nos están escuchando desde otro país, pues yo espero que esta información les haya sido súper útil. Estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Creo que nos aclaraste muchas preguntas respecto a los trastornos sensoriales y respecto al desorden de procesamiento sensorial, que nada más para cerrar, me decías que en adultos y adolescentes es más a menudo
Desorden del procesamiento sensorial. Se le llama más fácil de esa manera. Y para niños... es un trastorno de integración sensorial. Exacto, para que tengan los nombres correctos y sepan en dónde buscar información. Un placer estar aquí. Gracias por escucharnos.